Cuando el profeta Samuel le dijo a Saúl, cuando Saúl se apresuró a ofrecerle sacrificio a Dios, el profeta vino con palabra de Dios diciéndole al rey Saúl que Dios valoraba más que el sacrificio, la ofrenda, valoraba la disposición del corazón, valoraba la obediencia a la palabra y el prestar atención a la palabra. El prestar atención a la palabra, prestar atención para luego ponerla por obra, para obedecerla. Porque ¿qué vamos a obedecer si no prestamos atención a la palabra ni conocemos a la palabra? ¿Qué vamos a obedecer? Va a ser como Saúl quiso agradarle a Dios haciendo más o haciendo algo que Dios no le había pedido a él. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos demanda a cada uno de nosotros. ¿Qué voy a hacer? Lo que Dios quiere que haga. No hacer mi parecer. No decir yo creo que esto le puede agradar a Dios. Vamos a ir a la Escritura, busquemos primeramente en Santiago en el capítulo 4, en el Nuevo Testamento, se encuentra Santiago, luego de los Evangelios, luego de las cartas del apóstol Pablo. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 3, vamos a leer 4 del versículo 1 en adelante, Santiago 4 del versículo 1 en adelante. Dice, la amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Santiago 4.1 estoy leyendo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Y combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Primeramente dice, ¿de dónde vienen las guerras, las peleas? De nuestras ambiciones personales, de nuestra codicia, de lo que nosotros anhelamos tener. Queremos algo y queremos poseerlo, y de ahí viene cuando yo quiero poseer, el otro lo tiene, y me enojo con la otra persona, y peleo por la otra persona, pero dice, ¿pero por qué no tienen? Porque no piden. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no tenemos a veces? Porque no le pedimos a Dios. Amén. Ahora vamos al versículo central. En el versículo 3 dice, ¿pedís? Alguien puede decir, si yo pido y no recibís. ¿Por qué no recibís? Porque pedís mal. ¿Por qué pedís mal? Porque para gastar en vuestros deleites. Santiago comienza diciendo que hay enemistad en el mundo, hay enemistad entre las personas por la codicia, por el deseo, por el anhelo que cada uno tiene. Y ese anhelo a veces está, al no poseer, al no tener, provoca un malestar en las personas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero ¿por qué no tienen lo que piden? ¿Por qué no tienen? Porque no lo piden, dice. ¿Pero por qué no lo piden? No, sí lo pedimos, pero piden mal. Entonces quiere decir, si pedimos mal, hay una forma de pedir bien. Mismo Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? Más adelante dice eso. Pero ¿por qué? ¿Por qué entonces, si dice, si yo pido a Dios y no lo tengo, la Biblia me dice que no lo recibo porque estoy pidiendo mal? Entonces, queremos saber cuál es la forma correcta de pedir. Porque en Santiago 5:16 dice que la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a poder hacer mucho, vamos a poder recibir mucho por medio de la oración. Eso lo determinó Dios que así fuera, y así es. Pero cuando nosotros pedimos, quizás estamos pidiéndole algo a Dios, le pedimos a Dios, le clamamos a Dios y no lo recibimos, la Biblia me responde y dice porque le pedimos mal. ¿Y qué significa pedir mal? Pedirle mal significa cuando yo le pido para mí deleite personal. Y eso está fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la oración correcta? Pedir dentro de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está revelada acá en su palabra. Amén.
Lo que pasa es que a veces en algunas enseñanzas que la iglesia ha recibido una enseñanza cuando dice que todo lo que le pidamos a Dios, Dios lo tiene que conceder. La palabra de Dios no se contradice en sí. Eso dice en una parte de la Escritura, pero en otra parte dice que si pedimos dentro de la voluntad de Dios, Dios lo va a conceder. Pero hoy quiero hablarle de la oración. Primero tenemos que entender que el cristiano no puede ser cristiano si no ora a Dios. El cristiano no puede ser un buen cristiano si no oramos a Dios. No podemos ser buenos cristianos si no oramos a Dios. Nos tenemos que sacar de nuestra mente ese pensamiento, esa fortaleza arraigada en la mente del Hijo de Dios, pensar que podemos ser hijos de Dios sin orar a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús vino a mostrarnos cuál es la conducta, cuál es la forma que tiene que conducirse un hijo de Dios. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, Jesús siendo parte de la Trinidad, había salido de Dios, tomó forma de ser humano y vino a este mundo, vino a mostrarnos cómo nosotros deberíamos conducirnos. Nosotros somos discípulos de Cristo, tenemos que seguir las pisadas de Cristo. ¿Y cuáles son las pisadas de Cristo? Dice que Cristo oraba en todo tiempo. Oraba en todo tiempo el Señor. Él siendo Dios oraba, entonces ¿cuánto más nosotros? Cristo, que no nació bajo la simiente de Adán, porque Cristo fue concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María y nació como un ser humano, pero no tenía la simiente caída de Adán como nosotros. Pero Cristo en nuestra semejanza, Él fue tentado en todo tipo de tentación padeció Cristo, pero Él la soportó todas las tentaciones y no cometió pecado. Y Él en una oportunidad, usted conoce cuando le reveló a sus discípulos, la carne es débil, orad y velad porque vuestra carne es débil, nuestra carne es débil. El Espíritu siempre está dispuesto. Ya nos dio un consejo el Señor, tremendo consejo. No confiemos en nuestra carne, no confiemos en nosotros mismos, no confiemos en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, confiemos en Dios, porque Dios bendice a los que confían en Él. Vamos a ir ahora a la palabra del Señor. Busquen en el Salmo capítulo 66, versículo 18. Salmo 66, 18. En esta mañana vamos a salir convencidos por medio de la palabra de Dios y por medio del Espíritu de Dios, por medio de la predicación de la palabra. Salmo 66, 18. Porque el Señor no responde positivamente a nuestras peticiones. ¿Y cómo debemos orar correctamente? Salmo 66, 18. Un solo versículo vamos a leer de allí. Me dice amén cuando lo tengan. Yo quiero que todos lo puedan visualizar, el pasaje bíblico de Salmo 66, 18. Amén. Amén. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Le voy a leer en otra versión para que tengamos más en claro. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Creo que allí quedó más claro. Dice, si no hubiera confesado el pecado en mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Acá la palabra de Dios, la Escritura nos está diciendo algo. Que nosotros antes de presentarnos delante del Señor en oración, en petición a Dios, debemos confesar nuestros pecados delante del Señor. A veces nosotros, cuando digo nosotros, estamos hablando de los hijos de Dios, los cristianos, los que fuimos redimidos por Jesucristo, dejamos de orar porque no queremos presentarnos delante de Dios porque sabemos, usted sabe que Dios conoce su corazón. Usted sabe que a Dios no le podemos engañar, mentir quizás sí, pero engañar no. Dios conoce aún lo profundo de nuestros corazones. Él conoce nuestro pensamiento y la intención de nuestro corazón, dice su palabra. Entonces, como nosotros sabemos eso, nos alejamos de Dios.
¿Por qué? Porque no queremos presentarnos delante de Él, porque sabemos que hemos pecado y sabemos que seguimos pecando y sabemos que no queremos dejar de pecar. Entonces nos alejamos de Dios, pero es una falta de sabiduría, para decirlo de una manera más suave. ¿Por qué? Porque el pecado nuestro sigue delante de Dios, aunque nosotros no nos presentemos delante de Él. Acá el salmista decía que si yo no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Porque el pecado produce una separación entre el hombre y Dios. Porque el pecado nos separó de Dios por mucho tiempo hasta que vino Jesucristo. Y por eso es el llamado el sumo sacerdote o el sumo pontífice. Es el puente entre el hombre y Dios. Nosotros, por la gracia recibida de Dios, es que podemos estar en comunión con el Padre. Es por medio de Jesucristo que tenemos libre entrada a ese lugar santísimo. Es por medio de esa gracia que usted y yo podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Pero esa gracia pareciera que se obstruye, ese río de la gracia de Dios, cuando hay un pecado no confesado. Hay un estorbo para que yo me presente delante de Dios. ¿Y por qué ese estorbo, ese pecado no confesado? Dice la Escritura, si yo no hubiese confesado mi pecado, el Señor no me habría escuchado. Porque ese pecado pareciera que se transformó en una muralla divisoria entre el Hijo de Dios y Dios. Porque Dios sabe, Dios nos dio toda la facilidad. Dios nos ha provisto de su gracia. Hay abundante gracia en el trono de la gracia, hay abundante perdón en el trono de la gracia, y su palabra dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. O sea, el no confesar mi pecado es no confiar en la gracia de Dios, es no confiar en el sacrificio de Jesucristo. Es no creer que el sacrificio de Jesucristo es eficaz para perdonar mi pecado. O puede ser también que yo no quiera confesar mi pecado, no solamente porque no creo en el perdón de Dios, es porque quiero seguir deleitándome en ese pecado. Pero quiero que Dios me bendiga, pero no quiero soltar mi pecado. Porque el que conoce de la palabra de Dios, el que tiene el Espíritu de Dios, sabe que si se presenta delante de Dios tiene que abrir su mano para soltar el pecado que lo esclaviza y recibir la gracia de Dios. Pero a veces el engaño del hombre, el engaño del ser humano en sí, pensamos nosotros, aún siendo hijo de Dios, aún conociendo su palabra, pensamos nosotros que podemos solos. Pensamos que somos capaces, pensamos que la gracia de Dios, Dios sí me va a escuchar porque Él me ama. Pero Dios, déjeme que le diga, amado hermano y hermana, Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Dios jamás va a ir en contra de su palabra. El día que Dios vaya en contra de su palabra, entonces Dios deja de ser fiel. Deja de ser veraz, deja de ser verdadero Dios. Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Hay gracia suficiente en el trono de Dios, hay perdón suficiente como para que yo todavía no me confiese, no me presente delante de Dios para que Él me perdone. La sangre de Cristo está en ese tabernáculo no hecho por mano de hombre en los cielos para el perdón de mis pecados. Podemos llegar a la primera conclusión, decir que cuando yo no me presento en oración para pedirle perdón a Dios, estoy negando la eficacia de la sangre del Hijo de Dios. O como dice el autor de Hebreos, aún más fuerte, dice aquel que peca, sabiendo ya que él ofende a Dios, dice que tiene por inmunda la sangre de Cristo. Tiene por inmundo el Hijo de Dios y pisotea la sangre de Cristo. Menosprecia al Hijo de Dios. Y el autor de Hebreos va más profundo, la palabra de Dios va más profunda aún. Dice, si Dios condenó a aquellos que quebrantaban la ley de Dios que estaba escrita en tablas de piedra, ¿cuánto más vamos a provocar la ira de Dios cuando pecamos, sabiendo ya que ofendemos a Dios, cuando la ley, cuando está en nuestros corazones y la gracia fue presentada por medio de su Hijo? No estamos despreciando dos tablas de piedra, estamos despreciando y menospreciando al Hijo de Dios, a Jesucristo. Pero yo quiero hablarle hoy de la oración. En el Salmo 66, 18, lo que acaba de leer, que leyó usted conmigo,
El salmista nos dice que si yo no hubiese confesado mi pecado, entonces el Señor no me habría escuchado. ¿Será que Dios, cuando está orando a alguien que tiene un pecado oculto en su corazón, Dios no lo escucha? La palabra de Dios dice sí. ¿Y con qué otro versículo, con qué otra palabra de Dios podemos afirmar este versículo? Dice la Biblia que Dios al humilde le da de su gracia, pero el soberbio lo mira de lejos. La persona que no confiesa su pecado entonces tiene un corazón soberbio. Dios toma distancia del soberbio. Dios toma distancia de los soberbios, pero a los humildes Dios le da de su gracia. Pareciera ser que cuando nosotros no confesamos nuestros pecados, entonces Dios toma distancia de nosotros. ¿Querés pecar? Te dejo pecar. ¿Quieres revolcarte en el pecado? Te dejo. Cuando te acerques te voy a perdonar. Pero Dios es Padre y es Maestro y nos enseña y Dios nos va a enseñar a aborrecer el pecado. ¿Y cómo Dios nos enseña a aborrecer el pecado? Usted sabe, con las consecuencias por nuestros pecados. Todo pecado tiene su consecuencia. Vamos a ir a otro pasaje de la Escritura. Busquemos en 1 de Juan 3:22. 1 de Juan 3:22. Podemos llegar a una primera conclusión. Fue que una oración eficaz no va a ser eficaz si hay pecado oculto en mi corazón. ¿La iglesia puede decir amén? Amén. Queda afirmada la palabra de Dios en su mente y en su corazón con ese amén. La palabra de Dios dice que primera de Juan 3:22. No va a oír mi oración. Para que mi oración sea eficaz, yo tengo que abrir mi corazón a Dios y confesar todos mis pecados, para que la gracia fluya. Primera de Juan 3:22. Dice así: y cualquier cosa que le pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como lo ha mandado. El 24 dice así: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanecemos nosotros, porque el Espíritu nos ha dado. Porque el Espíritu que nos ha dado. El versículo 23 quiero resaltar. Dice: cualquier cosa que le pidamos, la recibiremos de Él. Amén. Coma. Porque guardamos su mandamiento porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Está hablando del Hijo de Dios, del redimido por la sangre del Cordero de Dios. Está hablando de la iglesia, cuando la iglesia permanece en Cristo, cuando la iglesia le agrada por la obediencia, cuando le agradamos al Señor por nuestra obediencia, cuando guardamos su palabra. Dice la palabra de Dios que cualquier cosa que le pidiéramos a Él, lo vamos a recibir. Amén. Hermanos, buena noticia. Hermanos, buena noticia. El Señor te dice, cualquier cosa que le pidas, Él te lo va a dar. Pero hay una condición: guardar sus mandamientos, vivir de acuerdo conforme a la palabra de Él, no vivir conforme a mi propio parecer, no vivir conforme a lo que me parece bien, no vivir conforme a mi propia ley, sino vivir conforme a su palabra, a su ley, a su voluntad. Yo sé que nadie de los que estamos aquí, ningún habitante de este planeta, puede obedecer 100% a esta palabra. Usted y yo nos equivocamos, usted y yo le fallamos a la palabra de Dios. Es por eso que allí está. Dios sabe que usted lo va a fallar, Dios sabe que yo lo voy a fallar, Dios sabe que vamos a pecar.
Por eso hay perdón suficiente en su trono para perdonarnos y continuar este camino. El error más grave en un hijo de Dios es cuando el hijo de Dios no se presenta a Dios y le pide perdón a Dios. Y eso ofende a la gracia del Señor. Ahí es cuando el Señor toma distancia de nosotros. Pero la Escritura nos dice, y buena noticia para la iglesia, para los que entienden la gracia, bien dichosos son los que escuchan esta palabra, dice, cualquier cosa que le pidamos, la recibiremos de Él. Porque nosotros somos los que guardamos los mandamientos, observamos su palabra, amamos su palabra, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Y cuáles son esas cosas, Señor? Dice el versículo 23. Porque creemos en Jesucristo. Creer en Jesucristo es un universo que se abre delante de nosotros. Creer en Jesucristo significa que creo en su perdón. Creo en su gracia. Creo que Él habita en mi corazón por la fe, por medio de su Espíritu Santo. Amén. Eso significa creer en Jesucristo. Y ese creer en Jesucristo, que es algo muy íntimo y personal, se manifiesta cuando hay amor entre los hermanos, nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Otra promesa de Dios. Dice, si yo guardo sus mandamientos, si yo vivo por la palabra de Dios, yo permanezco en Dios y Dios permanece en mí. La presencia de Dios está en mí porque yo guardo su palabra. Y esto sabemos que permanecemos en nosotros, que Él permanece en nosotros porque el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo sabemos que Dios permanece en nosotros? Porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Amén, hermano. Amén, iglesia del Señor. Pero a veces nosotros queremos lo instantáneo, así como existe el café instantáneo, la sopa instantánea, el microondas que hace todo instantáneo. Queremos que la oración sea instantánea, pero la palabra de Dios dice, la oración es el fruto, es la consecuencia de una vida consagrada a Dios. Nos presentamos a Dios en oración y el Señor escucha nuestras peticiones. Sí, ¿qué querés, mi hijo amado? ¿Qué querés, mi hija amada? Estoy dispuesto a ayudarte. ¿Qué necesitas? Aunque Él conoce nuestras necesidades. Esa es la oración eficaz del justo. Dios está dispuesto a escuchar a aquel hijo de Dios que le agrada con su conducta, con su obediencia. Eso lo dice la palabra de Dios. Eso lo dice la Escritura. Hermanos, usted no se preguntó por qué nosotros como iglesia del Señor en este tiempo, la iglesia, hablo de toda la iglesia, hay tan pocas manifestaciones del poder de Dios. Hay tan poca presencia de Dios, hay tan poca santidad. Estamos impactando tan poco al mundo, nosotros los hijos de Dios. Me atrevo a decir, hablo como iglesia a todos, no en general. Porque no estamos cumpliendo con lo que dice, con la condición que pone en el versículo 22, dice que el Señor nos va a conceder todas las cosas porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuáles son las cosas agradables delante del Señor que podemos llegar a hacer nosotros? ¿Cuáles son las cosas agradables? No es que yo me voy a despertar mañana y digo, ¿qué le puedo hacer al Señor para que le agrade? ¿Qué puedo hacer para el Señor que le agrade? Dice Efesios, dice que Dios preparó buenas obras para nosotros de antemano, para que anduviésemos en esas obras. Dice así, dice Efesios 2:10. Las obras que tenemos que hacer agradable a Dios son cuando hacemos su voluntad. Pero hoy, fíjese, la iglesia de este siglo ha pensado que tenemos que hacer, que las cosas que hace la iglesia tienen que agradarle a Dios. A veces pensamos que las canciones que les cantamos tienen que agradarle a Dios. Por ejemplo, no quiero entrar y explayarme mucho en ese tema porque es largo. Por ejemplo, ¿qué tema le vamos a cantar a Dios en la iglesia? La Biblia dice que tenemos que exaltarle a Jesucristo, exaltarle a Dios, honrarle a Él, alabarle a Él. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo está en la iglesia para glorificar el nombre de Él. Pero a veces
La iglesia canta canciones que no glorifican el nombre de Dios, no exaltan el nombre de Dios. Un solo ejemplo. Toda obra, toda actitud en la iglesia está regulada por la palabra de Dios. Nosotros no podemos hacer algo que esté fuera de la palabra de Dios, aunque a nuestro parecer podamos decir que eso le agrada a Dios. ¿Me está entendiendo, no? Lo único que le va a agradar a Dios es cuando nosotros obedecemos su palabra. Yo no puedo decir, yo creo que esto le tiene que agradar a Dios. Al comienzo le di el ejemplo de Saúl. Saúl dijo, se está demorando el profeta Samuel, no viene Samuel, voy a ofrecerle sacrificio yo a Jehová. Aparte es algo bueno ofrecerle sacrificio, que yo le ofrezca hacer sacrificio a Dios. Es más, yo soy el rey de Israel. Pero Dios había establecido en su palabra que los sacrificios tiene que ofrecerle el sacerdote, el encargado de ofrecer sacrificio, no otro. Usías murió porque Usías era un gran rey de Israel, pero en un momento Usías, el rey Usías, en el tiempo de Isaías, Usías se llenó de orgullo, le dijo a los sacerdotes, yo voy a ofrecer sacrificio a Dios, si no lo haga Usías, yo lo voy a hacer, yo soy el rey de Israel. En el momento que lo hizo Usías, dice la palabra de Dios, ¿qué pasó? Dios lo cubrió con lepra. Inmediatamente quedó blanco como la nieve, dice, lleno de lepra su piel. Y al tiempo murió el rey Usías. O sea, yo no puedo hacer algo que a mí me parezca bien si a Dios no le parece bien. Dios en la iglesia puso autoridad. No, pero yo voy a hacer lo que a mí se me parezca. Eso no está bien. Dios a la iglesia le dio su palabra. Pero yo voy a hacer lo que a mí me parezca. Eso no está bien. Pero después yo quiero que Dios escuche mis oraciones y me las responda. Y que no se demore. La palabra de Dios hoy nos está hablando, nos está abriendo el entendimiento para que podamos, para que no alterquemos con Dios. Eso quería decirle al comienzo. A veces la mala enseñanza hace que se produzca en el corazón del oyente, del creyente, una rebeldía hacia Dios. ¿Por qué Dios no me responde? ¿Que acaso yo no soy su hijo? ¿Que acaso yo no voy a la iglesia? Y la palabra de Dios es clara. Confesar tus pecados ocultos, que no haya pecado oculto en tu corazón cuando te presentas delante de Dios. Pedir perdón por todos tus pecados. Agradarle a Dios con tu actitud. Amar a tu hermano. Guardar sus mandamientos. Yo sé que está pensando alguien, no estamos en la ley. Por supuesto que no estamos en la ley, estamos en la gracia. La ley estaba escrita en tabla de piedra, ahora está escrita en nuestros corazones, en nuestra mente por medio del Espíritu Santo. Así está la ley en nuestros corazones, el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora no ofendemos a Dios, no es un Dios externo, sino es un Dios que está en nosotros. Y cuando pecamos, dice la palabra de Dios, que nuestro pecado contrictamos al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Ofendemos la santidad del Espíritu Santo de Dios que está en cada uno del creyente. Fíjese cuán superior y sublime es la gracia del Señor. Quiere decir que tenemos que tener más cuidado. Porque los judíos en el tiempo de Jesucristo decían, yo no soy adúltero, y vino Jesús y dice, yo vengo a decir algo más. Aquel que ya en su corazón codició a otra mujer que no fuese su esposa, ya adulteró en su corazón. Ya no era exterior, sino era interior la cosa. Homicida no es aquel que le clava el cuchillo a su hermano y lo mata. Homicida es aquel que aborrece a su hermano se convierte en homicida. El corazón, lo interior, lo que no se ve a los ojos de los demás. Eso es la gracia. Nuestro corazón. Antes la ofrenda se la daba por obligación. Era una imposición de Dios. Hoy la ofrenda es por amor. Pero ese amor es bien entendido. Es que el Espíritu Santo está en mí. Y el Espíritu Santo de Dios me impulsa a ofrendarle, a apartarle para Dios de acuerdo a lo que Él me dio. Y yo no puedo ahora decir, no escuché, no sé, porque si soy hijo de Dios, el Espíritu Santo de Dios me convence. Voy a leer otro versículo más. Juan 15, que venimos estudiando de hace rato, Juan 15. En Juan 15, el Evangelio según San Juan, capítulo 15,
versículo 7. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 7. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios responde la oración de aquel que le agrada, de aquel hijo suyo que no oculta pecado delante de él? ¿Cuál es el propósito que Dios responde la oración de la iglesia? Juan 15, 7 y 8. Juan 15, 7 y 8 dice, si permanecéis en mí, ¿encontró? Amén. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Otra vez nos dice el Señor, si yo permanezco en ustedes, ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Amén. Voy a leerle algo, vamos a probar, estoy probando. Versículo 7 otra vez. Pedid todo lo que quieras y os será hecho. Pidan todo lo que quieran y será hecho. Ahí nos gusta más, ahí como nos alegramos más. Pidan todo lo que quieran, dice Dios, y Él lo va a hacer. Eso es sacar fuera de contexto. El versículo completo es, permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes. ¿Qué quiere decir permanecer en la palabra? Obedezcan mi palabra. Permanezcan en mí, estén en comunión conmigo, hagan lo que yo les digo, obedézcanme. Vivan de acuerdo a mi palabra. Entonces el Hijo de Dios puede tener la seguridad, la certeza de que tenemos las manos abiertas de Dios para derramar bendición sobre nuestras vidas, porque dice, pidan todo lo que quieran y será hecho. Versículo 8. ¿Cuál es el propósito? Ahí está el propósito. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, Dios se glorifica cuando un hijo de Dios manifiesta la bendición de Dios. El nombre de Dios es glorificado, el nombre del Padre es glorificado cuando un hijo de Dios puede manifestar esa bendición. Cuando el Hijo de Dios puede evidenciar esa bendición. El nombre de Dios es glorificado cuando la bendición de Dios se manifiesta en la vida de ustedes. Cuando los demás ven cómo Dios te bendice, el nombre del Padre es glorificado. O sea, quiere decir que Dios quiere bendecirnos. Dios ya nos bendijo y Dios quiere que se manifieste esa bendición. Voy a despertarlo. A ver. Dios no quiere verte como te estás viendo hoy. Dios quiere que la iglesia manifieste en este tiempo, no la totalidad de su gloria, sino porque eso va a pasar cuando venga Jesucristo, pero que manifieste la bendición que tenemos. Esos son los frutos. Dios quiere que la iglesia manifieste el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la generosidad, la bondad. Que la iglesia manifieste la fe, que la iglesia manifieste la mansedumbre, el dominio propio, porque en eso es glorificado Dios. Cuando yo sé que cuando yo le dije que manifieste la bendición, pensó solamente en la prosperidad económica. La bendición de Dios que es grande, usted la redujo así, chiquitita. Porque alguien puede tener toda la prosperidad económica, pero no tiene paz, no tiene gozo, no tiene felicidad. Dios quiere eso para la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está comprometido con su gloria. Dios quiere que su nombre sea glorificado acá en esta tierra. Cuando usted le pide a Dios, cuando nosotros le pedimos a Dios en oración, Dios es el primero que quiere respondernos. ¿Qué pasó cuando Cristo vio a una mujer viuda que murió su único hijo? Sintió compasión por ella, fue y resucitó al hijo de esa viuda, porque él sintió compasión, dice la Biblia. O sea, Dios tiene compasión cuando ve a alguien que le duele, que está dolido, que está pasando por la necesidad, que está angustiado. Jesús vino a revelar el corazón de Dios, del Padre. Él siente compasión cuando nosotros nos arrodillamos y oramos y le clamamos y Él ve nuestro dolor.
Dios quiere primero, está más interesado en ayudarnos más que nosotros mismos de recibir la bendición. La pregunta es, ¿por qué no la hace? Porque Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Porque Él es fiel, Él es verdadero. Él no es como nosotros que se contradice. Él nunca se va a contradecir. Lo que está en su palabra, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar, dijo Jesús. Entonces nosotros, lo que tenemos que hacer, iglesia del Señor, alinearnos a su palabra. Señor, ¿por qué no me respondes? El error no está en Dios, el error está en mí siempre, en nosotros. Hay pecado oculto. Estoy pidiendo para mi propio deleite. No estoy obedeciendo su palabra. Estoy siendo un hijo rebelde delante de Dios. Dios no me va a conceder, no me va a escuchar si sigo en esa rebeldía. No me está gustando nada esto, dice la carne. Pensaba que era más fácil todo. Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Dios no es malo, Dios es bueno, siempre es bueno el Señor. Nunca piense, Dios no me quiere, Dios no... Cuando decimos Dios no me quiere, estamos diciendo, Cristo no vino a morir por mí. El amor de Dios se manifestó en la cruz cuando Cristo murió en esa cruz por mí, por amor. De algo que no podemos dudar nunca es del amor de Dios. De algo que no podemos dudar nunca es que Dios es bueno, siempre es bueno. El error siempre está en nosotros, en nosotros. El propósito es que llevemos fruto. Dice Santiago, pero ustedes piden para sus propios deleites. Señor, estoy orando para que me sanes de una enfermedad. Y Dios te va a decir, creo que esto lo compartí en el grupo, ¿por qué te voy a sanar? Para que sigas pecando con tu cuerpo sano y sirviéndole al diablo, no me servís a mí. Señor, quiero que me prosperes económicamente, ¿por qué te voy a prosperar? Si no vas a dar para mi obra. Esto ya nos duele, ¿no? ¿Por qué voy a hacerlo? ¿Por qué Dios va a estar comprometido con nosotros si nosotros no nos comprometemos con Él? Ayer tarde, anoche tuvimos una reunión con los jóvenes y uno de los jóvenes me hizo una pregunta muy profunda, podría decir. Me habló, y están los chicos para que vean que lo que voy a decir es real, pero está el Señor para que vea lo que voy a decir es real. Me preguntó sobre el diezmo, porque escuchó. Y yo le dije entonces que el diezmo es una consecuencia de pertenecer a Dios, de que Dios es nuestro Señor. Porque anteriormente le había dado un ejemplo ¿qué significa que Jesucristo sea nuestro Señor? No que sea un invitado especial en nuestra casa, en nuestra vida, sino que sea el Señor de nuestra vida. Y el Señor de nuestra vida quiere decir que sea dueño de todos nosotros. ¿Y cómo se manifiesta? Eso no se manifiesta con palabras, sino con hechos. Si digo que Dios es dueño de mi vida, entonces el diablo no va a tocar nada de que sea propiedad de Dios. Es claro. Si yo lo reconozco al Señor como Señor de mi vida, el diablo no va a tocar mi vida porque mi vida le pertenece a Él. Y Satanás ni ningún demonio se va a atrever a poner ni siquiera un dedo encima en la propiedad que es del Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque el diablo le teme a Dios. No es que el diablo está igual, peleando de igual a igual con Dios con el mismo poder. El diablo le teme a Dios. El diablo no hace nada si Dios no le permite. Entonces, entendiendo lo que dice la palabra de Dios, y si Dios es el dueño de todo, si Dios es el dueño de mi vida, el diablo no va a tocar mi vida, a menos que Dios le permita. El diablo no va a tocar mi salud porque si Dios no le permite. El diablo no va a tocar mi economía porque mi economía le pertenece a Dios. ¿Y cómo se manifiesta todo eso? Lo que en las palabras, yo le digo, en los hechos se manifiesta, se hace real, en los hechos. Entonces le explicaba que la ofrenda y el diezmo, apartarle para Dios, es reconocer que mi economía está en las manos de Dios y que ningún devorador va a tocar mi vida, mi economía, porque le pertenece a Dios. Porque Dios, entendimos recién, que se glorifica, el Padre se glorifica cuando yo puedo llevar fruto, cuando yo puedo manifestar fruto. Es glorificado el nombre de Dios. Hermanos, el Señor no se va a manifestar, el Señor se glorifica
cuando nosotros podemos evidenciar esos frutos de que Él reina en nuestras vidas con nuestra paz, con nuestra paciencia, pero también Dios se va a manifestar, se manifiesta los frutos de Dios y es glorificado el nombre de Dios cuando yo puedo manifestar en la parte también financiera. O sea, ¿qué dice la Biblia? No estoy hablando, no estoy predicando de la prosperidad, no entendamos, estoy predicando lo que dice la Biblia. El nombre del Señor no se va a glorificar si el Hijo de Dios por ahí no puede suplir sus necesidades básicas. Aunque Pablo decía, yo sé vivir en la escasez y vivir en la prosperidad. Pero él decía, Pablo, yo puedo soportarlo todo porque Cristo es el que me puede permitir, Cristo es el que me fortalece. Pero la palabra de Dios dice que cuando yo llevo fruto, el nombre del Padre es glorificado. A veces nosotros le echamos la culpa, le hacemos responsable a Dios de nuestra infelicidad, de nuestra pobreza, a Dios. Y decimos a veces fácilmente, es soberanía de Dios. Cuando en la verdad estemos delante de Dios, y Dios nos va a decir, ¿por qué me haces responsable de algo que ha sido fruto de tu desobediencia, de tu rebeldía? Si Cristo es el Señor de nuestras vidas, pongamos en práctica esa verdad. Él es el dueño de todo, de mi tiempo, de mi vida, de mi cuerpo, es para servirle al Señor. ¿Por qué te voy a sanar? ¿Para que sirvas al diablo? ¿Para qué te voy a prosperar? ¿Para que gastes en tus propios deleites y sigas pecando? ¿Para qué te voy a dar un auto para que te pierdas y nunca vuelvas? ¿Para qué te voy a dar un trabajo para que te alejes de mí? Todo lo que nos da Dios es para ponerlo al servicio del Señor. El rey David lo dijo de esta manera, Señor, todo lo que me ha dado es tuyo. David lo entendió perfectamente. Todo es del Señor. Pero nosotros en nuestra mezquindad decimos, esto es mío. Y Dios dice, Dios como respeta, dice, es tuyo, también es tuyo. Mi vida es mía. Y Dios dice, tenés razón, es tuya, acepto. Y el diablo dice, es de él, bueno, entonces puedo tocarla. Tu economía es tuya, bueno, también puedo tocarla porque no es de Cristo. Tus hijos no son tuyos, bueno, lo puedo tocar. Tu familia no es mía, es tuya, bueno, el diablo tiene permiso. Lo que no le entregamos a Dios, el diablo tiene permiso de tocarlo, porque nosotros no tenemos poder para pelear con Satanás si estamos apartados de Jesucristo. Apartado de mí nada pueden hacer. Pero a veces nosotros queremos que con una oración, todo instantáneo, entrega, dice el Señor, para que nuestras oraciones sean escuchadas por el Señor. Rendición delante del Señor. David en el Salmo 3, que leímos al comienzo, 3:4, dice, mi hermano un poquito está acoplando un poco. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. ¿Qué está diciendo David? Yo le clamé al Señor y él me respondió. Yo lo llamé al Señor y él me atendió y me respondió. A veces nuestra soberbia va aún más, hermano, o mi soberbia, si no quiero herir susceptibilidad de nadie, fue aún mayor. Porque quería que Dios me responda aún sin yo clamarle. Quería que Dios me responda y Dios solucione mis cosas aún sin yo orarle a Él. A veces pasa eso en la vida del cristiano. Queremos que Dios esté atento a nuestras vidas aún cuando yo no me presento delante de Él en oración como Él nos dice que tenemos que hacer. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y si convirtieren sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare, voy a resaltar los verbos, si se humillare, si oraren, si buscaren mi rostro, entonces el Señor dice voy a perdonar. Si se convirtieren también, voy a perdonar, voy a sanar su tierra. Primero tenemos que dar nosotros el paso. El Señor ya dio su paso cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, ahora nos toca a nosotros
dar nuestro paso, decir, Señor, yo me humillo delante de tu presencia, yo busco tu rostro. La iglesia busca el rostro del Señor, busca al Señor en oración. Buscad y hallaréis, dijo el Señor. Llamad y se abrirá. ¿Buscar qué? Si mi pueblo oraren, dice, si oran, permanecen en oración, tienen un estilo la oración se ha hecho un estilo de vida en el Hijo de Dios. Si buscaren mi rostro, ya ha pasado de moda, parece esto. ¿Qué es buscar el rostro? Si yo me congrego para que ocurra todo instantáneamente, buscar el rostro del Señor. Si se convirtieran en sus malos caminos, dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Entonces, dice el Señor, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré tu tierra. El Señor le dijo a Jeremías 33:1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez estando él aún preso. Jeremías 33:1, búsquelo, vamos a leerlo. Jeremías 33, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jeremías. Me dice amén cuando lo encuentre. Amén. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías, la segunda vez, estando aún preso. Jeremías estaba pasando por un momento difícil. Jeremías, hasta que lo encuentre yo le hago el contexto breve. Era un profeta que Dios levantó en Israel en el tiempo que no le tocó dar una buena noticia a Israel. La noticia era que Israel iba a ser tomada por Babilonia, prisionera, iba a ser sacada de Israel, un exilio de todo el pueblo de Israel llevado a Babilonia como prisioneros, como prisioneros de un pueblo babilónico, un pueblo pagano. Y no querían escuchar la profecía de Jeremías. Esto no es posible que un Dios santo, elija un pueblo pagano para que ponga las manos sucias sobre su pueblo santo, decía el pueblo de Israel. Y Jeremías, esto dice el Señor. Entonces fue humillado, maltratado, encarcelado. Lo trataron de falso profeta, de mentiroso, pero Jeremías seguía con su mensaje. Jeremías más quiso renunciar muchas veces y no pudo, porque Dios dice que le quemaba su corazón, la palabra de Dios le quemaba, aún carcomían sus huesos, y tenía que hablar la palabra de Dios, y soltaba y hablaba la palabra de Dios, la profecía que Dios le había dado. Y Jeremías preso, ¿qué hizo Jeremías preso? Le clamó a Dios. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez estando él aún preso, injustamente, en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová la formó para firmarla. Jehová es su nombre, la presentación de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes lo que le dijo Dios a Jeremías? Jeremías, cuando tengas necesidad, clama a mí. Hasta allí nomás, levante su mirada de la Biblia, por favor. Jeremías, cuando tengas necesidad, clama a mí. ¿Y qué va a pasar cuando clames? Yo te voy a responder. ¿Qué le dice Dios a la iglesia? Cuando tenga necesidad, iglesia, clama a mí y yo te voy a responder. Amén. ¿Y por qué no me respondió, Señor? La pregunta a ¿por qué no me respondiste, Señor? Ya se le di al comienzo. No porque Dios no escuchó, es por nuestro corazón. Y si Dios no escuchó, es por nuestra actitud. Por amar más al pecado que a Dios. Por no presentarnos delante de Dios, por no buscarle a Él. Por no llevar una vida de acuerdo a lo que determina la palabra de Dios, cómo tiene que ser la vida de un hijo de Dios. Dios es santo. Dios es rey. Él no es el ídolo que teníamos en el tiempo de la idolatría, que le decíamos al ídolo de yeso, cumplí mis peticiones, o si no te la vas a ver conmigo. Dios es rey. Cuando el ser humano se acerca a un ídolo, es para que el ídolo le sirva a él. El Hijo de Dios, cuando se acerca a Dios, es para servirle a Dios. Y sabemos que cuando nosotros nos ponemos en sus manos y le reconocemos como Señor, entonces tenemos los beneficios de ser hijos de Dios. Uno de los beneficios es que, lo que le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te voy a responder. Clama. El clamar encierra muchas cosas. El clamar encierra
derramá tu corazón delante de mí. Abrí tu corazón delante de mí. Viví de acuerdo a mi palabra. Hacé las cosas que me agradan. Reconoceme como tu Señor. A veces, una vez compartí un pensamiento que decía de la siguiente manera: cuando Dios no cambia nuestras circunstancias, es porque Dios está interesado en cambiarnos a nosotros primero. ¿Por qué será que siempre pasa lo mismo? ¿Por qué será? Dios nos quiere cambiar a nosotros. Dios quiere transformarnos a nosotros. ¿Por qué será que Dios no me responde? ¿Por qué será que no le obedezco? ¿Por qué será que no vivo de acuerdo a su palabra? ¿Por qué no será que tengo una actitud de oración? Hermanos, la iglesia fue llamada a orar sin cesar, a orar en todo tiempo. A orar en la congregación, dice, hay una oración congregacional, a ponerse de acuerdo, dijo Jesús. Otra vez dijo Jesús, si se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dijo el Señor. La oración congregacional, ponerse de acuerdo. ¿Hay reunión de oración? Nadie. No nos interesa lo que dijo Jesucristo, no lo dije yo, lo dijo el Señor. O no tienen necesidad, gloria a Dios, capaz que usted no necesita. O encontró otro método aparte de la Biblia, no creo, no existe, pero Mateo 6:6 dice, ¿cómo tengo que orar en su casa? Mateo 6:6, yo le leo rápidamente. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre ve esto en secreto y te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Hermano, a veces pensamos que Dios se va a sorprender con nuestras palabras. Bendito Padre, excelentísimo Dios. ¿Con qué sabiduría le podemos sorprender a Dios si toda la sabiduría es suya? Esto lo compartí la vez pasada cuando me invitaron a una casa y todos conocían de la Biblia y todos hablaban de la Biblia y era maravilloso escuchar de la Biblia. Y uno cuando hay tanto conocimiento de la Biblia, hasta uno también se prende y quiere ver uno quiere exponer lo que sabe. Y el Señor puso en mi corazón, Dios no se va a sorprender con la sabiduría de nadie. Lo único que le maravilló a Jesús fue la fe. A Cristo le maravilló la fe. La sabiduría, ¿qué sabiduría les puede sorprender, Señor? No usen vanas repeticiones ni piensen que por sus palabrerías serán oídos. ¿Qué palabra elijo para decirle al Señor, para que el Señor me escuche? El Señor ve tu corazón dispuesto, la fe, cuando te acercas y le buscas. Él es galardonador de lo que le buscan. El que se acerca a Él crea que Él está, dice Hebreos. Versículo 8 dice, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. En lo secreto, puerta cerrada, apartate un lugar y buscarle al Señor. Y por ahí no salgan muchas palabras de tu boca, pero estás delante del Señor rendido, rendida. Pero quizás a veces decimos, pero yo no le pedía al Señor porque no podía, porque estaba llorando. El Señor dice, no, yo sé lo que te necesitas. Eso lo dijo Jesús. También la oración congregacional con los hermanos. Nos unimos, nos ponemos de acuerdo. Y en esto es glorificado el Padre. Cuando tus oraciones son respondidas. Cuando estás clamando, orando. Y nosotros podemos recibir esas peticiones. Y decimos, el Señor me respondió. ¿Y cómo no te va a responder si es para su gloria? ¿Y cómo no te va a responder si sos un hijo temeroso de Él? ¿Y cómo no te va a responder si vivís de acuerdo a su palabra? ¿Y cómo no te va a escuchar? ¿Que acaso pensamos que Dios no es bueno? Dios es bueno siempre. Dios quiere sacar ese pecado oculto de nuestros corazones. Él quiere sacar esa arrogancia, esa rebeldía de nosotros. Él quiere que nos presentemos y seamos semejantes a Jesucristo, totalmente rendidos delante de Él, totalmente dependientes de Él. Entonces el Señor te dice, clama a mí, yo te voy a responder.
Es como aquel que le da una tarjeta, la persona importante, algún político importante. Cuando tenga necesidad, llámame. Nosotros la guardamos, la tarjeta la atesoramos. La tengo, hasta nos sentimos seguros quizás. Si hoy el gobernador, el presidente te da una tarjeta y dice, con cualquier cosa llámame. Y vamos a mostrarle a los amigos quizás. Es el teléfono personal. Me dijo que lo llame, no importa la hora. Acá no nos dice el político, la persona influyente, nos dice el Señor de señores. Clama a mí y yo te voy a responder. No dice, si me llamas yo no te voy a atender, yo te voy a responder y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Paz en el corazón de la iglesia. Dios está atento a nuestras oraciones. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Padre, gracias. Te damos por tu palabra que nos instruye, nos enseña. Tu palabra que trae paz a nuestros corazones, Señor. Te agradecemos y te bendecimos. Que tu palabra quede sellada en el corazón y en las mentes de cada uno de tus hijos, para que podamos ser hijos fructíferos, podamos permanecer en ti, Señor, permanecer en tu palabra. Señor, hemos entendido que el error está en nosotros, porque tú eres fiel. Hemos entendido que jamás, nunca vas a ir en contra de tu palabra, y tu palabra ya ha sido expuesta en esta manera.